Manejo del trastorno de ansiedad en un adolescente. Analicemos el siguiente caso. Voy a compartir con ustedes un suceso real que refleja lo que muchos adolescentes y sus familias atraviesan. Este tipo de consultas son muy frecuentes. Se trata de un adolescente de 13 años que llegó a consulta acompañado de su madre. Mediante su historia, les explicaré cómo se manifiesta la ansiedad, qué ocurre a nivel biológico, cómo se aborda desde la psicoterapia y por qué no siempre es necesario el uso de medicamentos. Vamos a profundizar en cada detalle para que comprendan mejor este tema tan importante. Exploraremos no solo qué desencadenó estos síntomas, sino también cómo la ansiedad afecta a nuestro cerebro y cómo podemos trabajar para superarla. Acompáñenme. Los hechos. Mateo llegó a consulta acompañado de su madre. Ambos lucían preocupados y la madre me comentó que todo había comenzado durante el último año escolar. Durante la entrevista, la madre me contó que su hijo había tenido un año escolar muy difícil. La profesora lo criticaba constantemente, lo que generó en él un gran estrés. Al finalizar el año, el joven comenzó a presentar síntomas de ansiedad muy marcados. Sentía miedo, tenía dificultad para dormir, lloraba con facilidad y experimentaba una sensación constante de desesperación. Incluso mencionó que veía a alguien en la oscuridad y que tomaba café en exceso para mantenerse despierto. Su madre agregó. Mateo tuvo problemas con su profesora. Ella no veía nada bueno en él. Todo lo que hacía era malo. Apenas pasó el año escolar y cuando terminó, comenzó a sentirse muy mal. Reflexiones de Mateo. Le pregunté a Mateo cómo se sentía y me dijo, me sentía nervioso todo el tiempo, pensaba mucho en lo que pasó en la escuela, tenía miedo a la oscuridad y no podía dormir bien. Por las noches veía cosas en la oscuridad y me daba mucho miedo. Preocupaciones de su madre. Su madre añadió, él no dormía bien, estaba intranquilo, lloraba con facilidad y se desesperaba. Ahora está un poco mejor, pero sigue durmiendo conmigo por miedo a la oscuridad. Lo noto inquieto, siempre está manipulando cosas con las manos, aunque puede quedarse sentado sin problemas. Hablemos de los síntomas de Mateo. Él presentaba síntomas claros de ansiedad, debido al nerviosismo constante, intranquilidad, dificultad para concentrarse, miedo intenso a la oscuridad y alteraciones en el sueño. Por las noches, experimentaba lo que conocemos como hipervigilancia. Su cerebro estaba en un estado de alerta tan alto que cualquier sombra o sonido lo hacía percibir una amenaza. Esto incluso lo llevó a desarrollar temor a estar solo. ¿Qué ocurre en el cuerpo? La ansiedad de Mateo también se manifestaba en su cuerpo, sudoración, respiración rápida y una sensación constante de tener que estar haciendo algo con las manos, como una forma de descargar la tensión acumulada. Aunque no presentaba pensamientos negativos sobre sí mismo, sí estaba atrapado en un ciclo de preocupación por su desempeño escolar y miedo al rechazo. La ansiedad cuando se vuelve un problema. La ansiedad no es solo nerviosismo o preocupación excesiva. Es una respuesta adaptativa de nuestro cerebro que, cuando se descontrola, puede convertirse en un problema. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones que percibimos como amenazantes. En el cerebro se activa el sistema límbico, especialmente la amígdala, que es como una alarma que nos alerta del peligro. Cuando esto ocurre, se liberan neurotransmisores como la adrenalina y el cortisol, que preparan al cuerpo para luchar o huir. Esto es útil en situaciones reales de peligro, pero cuando este sistema se activa de manera constante, como en el caso de este joven, puede generar síntomas como miedo, insomnio, llanto fácil e incluso ataques de pánico. De igual manera, el estrés prolongado puede afectar los niveles de otros neurotransmisores como la serotonina, que ayuda a regular el estado de ánimo, y el GABA, que actúa como un freno para la actividad excesiva del cerebro. Cuando estos sistemas no están funcionando bien, la ansiedad aumenta y el cuerpo queda atrapado en un estado constante de alerta. Es como si tu cerebro estuviera en un auto con el acelerador atascado. El motor sigue funcionando al máximo, incluso cuando no hay necesidad de moverse. En este caso, el estrés escolar fue el detonante. La crítica constante de la profesora activó su sistema de alerta, y al no haber un manejo adecuado del estrés, los síntomas se intensificaron.
Además, el consumo excesivo de café empeoró la situación, ya que la cafeína estimula aún más la liberación de adrenalina. Hablemos ahora del tratamiento. El tratamiento de la ansiedad no siempre requiere medicamentos, y este fue el caso de Mateo. Hay que tener presente que la ansiedad muchas veces es el resultado de patrones de pensamiento desadaptativos que aprendemos a lo largo de la vida, ya sea por nuestras experiencias, el entorno familiar o incluso por la forma en que nos enseñaron a enfrentar los problemas. Estos patrones no se cambian de la noche a la mañana, pero la buena noticia es que no necesitamos el mismo tiempo que pasamos pensando de manera desadaptativa para aprender formas más saludables de interpretar el mundo. La psicoterapia, en especial la de tipo cognitivo-conductual, nos ayuda a identificar esos pensamientos automáticos y reemplazarlos por otros más útiles. En el caso de Mateo, después de algunas sesiones, trabajamos en dos aspectos principales. En primer lugar, identificando sus pensamientos desadaptativos, ya que el joven había aprendido a pensar que todo lo que hacía estaba mal, una idea que surgió de las críticas constantes de su profesora. Y en segundo lugar, aprendiendo nuevas formas de pensar y actuar. Le enseñamos a Mateo técnicas para manejar el estrés, como la respiración profunda y la reestructuración cognitiva, que consiste en cambiar esos pensamientos negativos por otros más realistas y positivos. Ahora bien, en algunos casos, como cuando la ansiedad es muy intensa, los medicamentos pueden ser necesarios. Estos ayudan a estabilizar los niveles de serotonina o reducir la hiperactividad cerebral. Muchos pacientes temen que los medicamentos generen dependencia, pero no es así. Es como el tratamiento para la hipertensión. El medicamento no cura, pero estabiliza la situación mientras trabajamos en cambiar hábitos y mejorar nuestra salud. En esta ocasión, con Mateo, no fue necesario usar medicamentos, pero es importante aclarar que hay situaciones en las que sí son necesarios. Por ejemplo, cuando los síntomas son tan intensos que impiden que la persona funcione en su día a día, o cuando hay un riesgo inminente para su salud. Los medicamentos para la ansiedad, como los antidepresivos o ansiolíticos, actúan regulando los neurotransmisores en el cerebro, como la serotonina y el GABA, lo que ayuda a reducir los síntomas. Estrategias emocionales. En el caso de Mateo, le hice la recomendación de estrategias sencillas y creativas, un diario para registrar sus pensamientos antes de dormir, ejercicios de respiración para calmar su mente y una rutina consistente de sueño. También hablamos de la importancia de comer bien, hacer actividad física y buscar actividades que le generaran placer y desconexión. Con toda esta información, espero que entiendas mejor el trastorno de ansiedad. La ansiedad se puede superar. Es un proceso que requiere tiempo y compromiso, pero con el apoyo adecuado es posible recuperar el equilibrio emocional y prevenir recaídas. No estás solo, recuerda que habemos muchos profesionales que estamos para ayudarte. La ansiedad no es algo que debamos enfrentar solos. Buscar ayuda profesional es el primer paso para entender qué está pasando y trabajar en ello. Si estás experimentando ansiedad o conoces a alguien que lo esté, recuerda que siempre hay esperanza y herramientas para salir adelante. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo video y no olvides suscribirte para más contenido sobre salud mental.